Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana que el bendito Espíritu Santo nos permite traer un mensaje, una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a Dios porque en su gran amor, queridos hermanos, siempre Él busca la manera de cómo ayudarnos. Él busca cada momento, queridos hermanos, de que nosotros podamos acercarnos siempre a su presencia. Siempre nuestro Dios busca la manera de cómo ver que el hombre le alcance la palabra, le llegue la palabra. Por eso en esta mañana pidámosles a nuestro Dios que envíe su palabra, que nos abra el entendimiento, que nos haga, queridos hermanos, entender cuáles son sus propósitos, cuáles son su voluntad en nuestra vida. Que nos abra el entendimiento, hermano, porque estamos un tiempo donde el entendimiento se oscurecerá. La palabra dice, hermanos, que en algunos será embotado su pensamiento, se quedan oscuros. Hoy estamos viviendo tiempos de mucha ceguera espiritual, donde las tinieblas, queridos hermanos, donde el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento a mucho creyente para que no comprenda las Escrituras. Cuando nosotros entendemos de qué se trata la Escritura, enseguida ponemos los ojos y la atención en ello. Ciertamente el hablar de Cristo es nuestra prioridad. Pero nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo. Somos testigos de cómo Él ha cambiado nuestra vida. Realmente el testimonio es que realmente demos ese ejemplo de testimonio de que Cristo ha cambiado nuestra vida. Ha cambiado nuestro corazón, nuestra forma de ser, nuestro pensamiento, nuestra forma de hablar, nuestra conducta. La ha cambiado. Realmente tengamos esa disposición de entender que realmente somos personas que estamos cambiando. Y quizás dirán, pues uno está luchando por ella, pero hay gente que tiene muchos años ya en el Evangelio y lo que menos se preocupa realmente es que haya un cambio profundo en su vida. Cuando un creyente tiene muchos años en el Evangelio y no hay un esfuerzo por cambiar, se corrompe, se vuelve corrupto. Por eso dice que hay quienes se volvieron corruptos hermanos en la fe. Dice que cayeron en la corrupción, porque el tiempo los hizo. Dice, pero el que siembra para su carne, la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8. Sembraron corrupción. Cada día se volvieron, hermano, ahora sí que esta palabra corrupto viene, queridos hermanos, un decaimiento, una ruina, una destrucción, una perdición. Un decaimiento, empezaron a decaer su vida. Una decadencia, una pobredumbre espiritual. El que siembra en la carne, el que busca la carne, el que busca parecerse a sí mismo, es porque tiene una decadencia, una pobreza de espíritu, una queridos hermanos, una pobre decadencia, dice, una depravación moral, una pobre relación con el Señor, una poca comunión con el Señor. En este tiempo la gente tendrá una poca relación con el Señor, una ruina. Su vida espiritual estará arruinada, porque
busca carne, no busca parecerse en el Espíritu, no busca oír al Espíritu. En este tiempo, queridos hermanos, habrá cristianos que no se sientan a oír lo que el Espíritu dice. Es importante tener un momento para oír al Espíritu, sentarse, como le pasó a la vida. La vida, queridos hermanos, la vida de María. Hay gente que siembra corrupción porque anda en la carne, una degradación de su vida, una desfiguración de hermano. En lugar de que vaya de transformación, Dios vaya transformando su vida, ha caído en una desfiguración, está deforme. Un hombre o una mujer, queridos hermanos, que no busca realmente la transformación en su vida, parecerse cada día más a Cristo, porque niega la resurrección, niega la transformación. La resurrección, hermano, niega la resurrección. O sea, niega un cambio de hombre. Niega un cambio de hombre, niega un cambio de mujer, niega una transformación en Cristo. Por eso negar, hermano, niegan la resurrección. ¿Por qué niegan la resurrección? En la verdad. Niegan andar en la verdad. Lucas, en el libro de Lucas 10, versículo 38, pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra de bendición para nuestra vida. Hay gente que no tiene tiempo para escuchar o sentarse a los pies de Cristo. Porque no conocieron, queridos hermanos. Hay quienes se dedican a leer y a escuchar. Hay quienes se dedican a ver. Uno a veces pues no estamos diciendo de que no, aunque hay cristianos que tienen una devoción profunda con el Señor, que siempre corren al llamado. Dios los está llamando a leer, a orar, a buscar, y siempre están haciendo sus quehaceres, pero siempre están corriendo porque el Señor quiere hablar con ellos. Están buscando una transformación, Dios los está preparando, los está habilitando. Pero hay cristianos, hermanos, que aunque escucharan a la voz del Espíritu, no lo oirán. Por eso, gente que pasa a la vista, sus vistas están pegados en cosas no edificantes. Y tarde que temprano lo que no edifica destruye. Tarde que temprano lo que nosotros miramos, hacia dónde nos comportamos, hacia donde pongamos nuestro corazón, nuestra mente. La misma Escritura lo dice en el libro de Romanos 8, versículo 5. Menciona, queridos hermanos, que donde nuestra vida se incline, cuando el hombre se inclina a la carne o su carne, sus deseos personales, su vida, dice que piensa, actúa, habla, se mueve. Cuando el cristiano está carnal, hermano, él no piensa en las cosas de Dios. Él no piensa en cómo agradar a Dios. Él piensa cómo satisfacer su vida. Por lo tanto, no busca un cambio de hombre. No busca una transformación en su vida. No busca realmente, hermano, vivir una vida en el Espíritu. Para vivir una vida en el Espíritu se necesita estar pensando en el Espíritu, en lo que al Espíritu le agrada. Pero como el hombre no ha entendido realmente cuál es el propósito del Evangelio, cuál es lo que Dios demanda cada día de nosotros, pues no vivirá, no entenderá qué es lo que el Espíritu de Dios demanda cada día. No lo entenderá. Pero el ocuparse de la carne, dice, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es una vida, es vida y es paz. Lo que representa, queridos hermanos, que la muerte, hay una muerte espiritual. Por eso se volvieron corruptos. Porque habían
esta palabra, como dijimos ahorita, ¿verdad? Que corrupto significa, queridos hermanos, significa un hombre pobre en el espíritu, ¿verdad? Siembran corrupción, pobreza espiritual, significa, queridos hermanos, desánimo, porque hay mucho desánimo por una pobreza, por poca relación, por poca relación con el espíritu. Hay gente que tiene muy poca relación con el espíritu, o en otras circunstancias no tienen nada de relación con el espíritu. Solamente creen en el Señor, pero no hay relación con Él. No hay ninguna relación con Él. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque de entender, escudriñese diciendo ahí mismo, porque mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vivimos en un tiempo donde la gente no escucha al Espíritu Santo, no se sienta a oír al Espíritu Santo. Vivimos en un tiempo donde la gente ignora al Espíritu Santo. Vivimos en un tiempo, el ignorarlo, ese quiere decir que no le importa su transformación, no le importa un cambio de vida. No se sientan a oír al Espíritu Santo como pasó con María. Lucas 10, versículo 38, aconteció que yendo del camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana. Fíjese, hermano, porque está precioso. Ella tenía una hermana llamada Marta en casa. Marta dice le recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, al cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercando al Señor le dijo: ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, el cual no se le será quitada. Esta palabra Marta tiene un significado. Fíjese, hermano, que esta palabra Marta, en una de las palabras que tiene, déjeme ponerme aquí. Marta significa esposo. Marta significa esposo, una vida, queridos hermanos, una vida matrimonial. Por eso yo creo, queridos hermanos, profundamente que estamos viviendo tiempos donde tanto el hombre como la mujer han perdido el diseño profundo por una falta de respeto. Marta significa señora, una mujer mandona, una mujer, queridos hermanos, que como el caso de María, esta mujer, ¿cómo se llamaba? Esta Marta significa dueña de la casa, la patrona. Marta, eso significa la patrona, la que manda, la
la dueña de la casa, la autoridad de la casa. Eso significa, viene de la palabra, hermano, mapá o mapoa. Eso significa Marta. Significa también amante, o sea, amante de los quehaceres, amante, queridos hermanos, de los afanes. Ella no tenía tiempo para el Señor. Ella no tenía tiempo para sentarse con el Señor. Ella no tenía tiempo para buscar a Dios. Ella no tenía tiempo para el bendito Espíritu Santo. Una mujer mandona, una mujer que quiere dirigir. Por eso las mujeres que quieren dirigir su hogar, que quieren son mandonas, normalmente se quedan solas. Todo el tiempo, hermano, terminarán solas. Y luego viene el proceso que tienen que trabajar, en lugar que estaban bien en su casa, ahora están trabajando. Hoy están haciendo lo que el trabajo del varón. Queridos hermanos, Marta, eso significa una mujer mandona, una mujer independiente. Esta Marta, queridos hermanos, significa señora, señora. Lo que representa, hermano, que en esa vida, María representa, queridos hermanos, una mujer. María representa, Miriam significa María. Una mujer rebelde también significa rebeldemente. Miriam significa rebeldemente. Un hombre, una mujer. También Marta significa esposo. Marta significa esposo. Lo que representa, queridos hermanos, que tanto Marta, que representa el esposo, María, que representa la esposa, una mujer rebelde, una mujer rencillosa, una mujer peleonera, viceversa, una mujer que gobierna, una mujer que manda, una mujer que dirige su casa, la patrona, la jefa, el patrón, el que le gusta que la esposa le sirva, el que le gusta que todo lo haga la esposa, el que él no mueve un dedo en su casa. Estos no tienen tiempo para sentarse. Marta no tenía tiempo para sentarse y escuchar al Espíritu de Dios, a Jesucristo. María, dejando todo, corrió rebeldemente. Una mujer que desea un cambio en su vida. Un hombre que desea un cambio en su vida. Un hombre que desea una transformación. Realmente es hombres y mujeres que corren a los pies de Cristo, no por ser cristianos, sino que realmente desean un cambio en su vida. Desean un cambio no porque no tengan nada que hacer, sino porque desean dejar ese carácter, esa conducta, esa mala transformación en su vida. Mujeres que en nada se parecen a Cristo, no se parecen a ninguna sierva, no tienen el carácter de Cristo, no tienen la vida de Cristo en su vida. Hombres también. La manipulación del mundo al sembrar carnes, le sembraron falsas características de una mujer, falsas características de un hombre. Falsos. Se volvieron así, queridos hermanos, porque rompieron el diseño de Dios. Tenemos muchos problemas hoy porque hoy la gente no es como María, que corren, queridos hermanos, a una transformación profunda con el deseo realmente de
parecerse a Jesús. No tienen tiempo para oír al Espíritu de Dios lo que está diciendo. Cristianos que no se sientan a oírlo. Cristianos que tienen muchas cosas que hacer. No tienen tiempo para sentarse a los pies de Jesús. No tienen tiempo para oír una palabra que transforme su vida. Una palabra que cambie su vida. No tienen tiempo. Siempre están corriendo, siempre están afanados, siempre... Queridos hermanos, el Evangelio es de tiempos. Hay que darle un tiempo al Señor. Un matrimonio en el cual, queridos hermanos, desconocían. Un hombre que si Marta representa al esposo, hermano, un hombre que sobrepasa toda autoridad. Ya no es la autoridad de Cristo, porque la autoridad de Cristo es la palabra. O sea, se dedica a predicar la palabra, se dedica a dar el ejemplo, se carga la palabra de Dios en su boca. Es que es guiado. Una Marta que no conoce sus deberes de mujer, que no conoce su responsabilidad como mujer, que no conoce cuáles son realmente, queridos hermanos, qué es lo que manda la Escritura como mujer. Un rol terriblemente. Jesús llega a una familia donde no conocían sus deberes y responsabilidades, porque no tenían tiempo para sentarse y oír al Espíritu de Dios. Ni él y ella tienen tiempo para escuchar. Pero hoy estamos así hasta dentro de la iglesia de Cristo. No tienen tiempo para vivir una vida de transformación. Queremos que todas las cosas sucedan así, pero queridos hermanos, sin ningún propósito en Dios. Por eso la gente piensa, queridos hermanos, que la gente puede cambiar sola. Pero estamos viviendo tiempos de muchos defectos físicos como espirituales, que no... Cuando me refiero a problemas físicos o defectos físicos, lo que representa, hermano, es algo que está fuera del diseño de Dios. Algo a quien Dios no creó así. Dios no hizo al hombre que sobrepasara toda autoridad. Dios no hizo a la mujer que tomara autoridad. Dios no hizo al hombre que el hombre fuera rebelde, sino que fuera obediente, que se sujetara, queridos hermanos, que aprendiera a sujetarse, aprendiera a humillarse. Dios no hizo a una mujer rebelde, rencillosa, peleonera, sino que fuera una mujer, como dice su bendita palabra, una mujer frágil. Tratar a la mujer como vaso frágil. Pero cuando vamos con la palabra fragilidad no significa que es una persona delicada o de poca fuerza. La palabra frágil viene de la palabra bilis, o llena de sentimientos, llenas de emociones. Eso significa frágil. Una persona que es sumamente delicada, sumamente que todo lo cambia. Esta fragilidad, hermano, dice que viene debilidad. No es que sea una mujer, acá en la traducción significa sin fuerza, o sea que no se compara con la fuerza con el varón. No se refiere a eso. Se refiere, hermano, que está llena de frágil, o sea, de emociones. Está llena, queridos hermanas, de sentimientos. Dice que la palabra frágil significa débil, y débil significa incapaz de hacer lo correcto. Incapaz de hacer lo correcto. ¿Por qué cree que pusieron, queridos hermanos, a que el hombre dirija y no a la mujer? ¿Por qué la mujer debe de dejar que el hombre dirija a su familia? Que él sea el que, porque a veces es incapaz de hacer lo correcto.
También significa frágil, significa de condición desesperada. Es bien desesperada, todo lo quiere al instante, todo lo quiere rápido, todo lo quiere que el hombre lo haga en un momento. Porque si no se altera, porque si no cambia. O sea, eso significa frágil. No significa, hermano, quiere la palabra, también viene la palabra flojo, que significa, por poca palabra, quiere que todo el hombre lo haga. Ya estaríamos hablando más adelante de esto, pero queridos hermanos, frágil no lo es. O sea, frágil de que no significa de que no le puede decir nada porque enseguida todo lo toma mal. Eso lo podemos ver cuando la escritura habla en el libro de Génesis, cuando dice que le dio de comer a Adán. Cuando vamos un poquito a la traducción en el hebreo, dice que lo que le dio de comer fueron bilis. Bilis. También significa caries. Y la palabra caries en los dientes, que significa bilis, la bilis negra, que le daba la Eva, le daba Adán, le daba bilis todos los días. ¿Por qué? Porque se rompió el diseño, apareció el defecto en la vida de los Adanes. Apareció el defecto, apareció fuera del diseño que Dios había creado al hombre y a la mujer. ¿Saben por qué? Porque se desconectaron un poco del Espíritu de Dios. Hay hombres que no tienen tiempo para sentarse con Jesús. Hay mujeres que no tienen tiempo para sentarse con Jesús. Y aparece la corrupción. Aparece la pobreza espiritual. Aparece el desánimo. Aparece la poca relación. ¿Y qué es lo que van a sembrar? Corrupción. Sembrarán carne. Y cuando ya entran en la carne, no pueden agradar a Dios, porque no se sujetan ya a la palabra de Dios, no se sujetan a los propósitos divinos. Por eso el Señor nos enseña algo, la importancia, queridos hermanos, de entender cuál es el diseño de Dios, los propósitos de Dios cada día. En Hebreo 3, versículo 6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación, dice, en el día de la tentación en el desierto. No endurezcas vuestros corazones. Donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté con esa generación, y dije, siempre anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ellos no habían conocido el camino de Dios. Ellos no habían conocido los propósitos de Dios en su vida. Ellos no sabían de qué se trataba el bendito y precioso evangelio. No lo sabían, porque tenían una poca relación con el Señor, una poca comunión. Marta, el esposo, había pasado su autoridad. Mujeres que sobrepasan toda autoridad. Quieren gobernar, quieren mandar al hombre. Si no me lo das ahorita, o sea, empieza manipulación por los sentimientos, por las emociones. Todo lo pueden echar a perder por esa actitud. Así es la mujer. Pero no era el diseño de Dios. En el principio, en los días de Adán, la mujer estaba sujeta a Adán. Mucha mujer piensa que sus esposos son dioses. Es que me lo tienes que dar. Antes de orar, antes de pedirle a Dios, le reclaman al esposo como si el esposo fuera Dios. Hay mujeres que no bendicen a sus esposos cuando vayan a trabajar. Se los maldicen: eres un flojo, tú no traes dinero, en lugar de que oren por ellos para que Dios los bendiga, porque las únicas beneficiadas son ellas. No se compadecen, se rompe el diseño por tener una poca relación. La mujer no ayuda al varón no ayuda en la casa. Porque perdieron así
sus deberes como hombres y mujeres, perdieron toda forma de agradar a su esposo, agradar a su esposa. El hombre, Dios mandó en Primera de Corintios que el hombre agrade a su esposa y en los deberes, que se preocupe realmente, hermano, y la mujer también lo haga. Dios no mandó, queridos hermanos. Dice siquiera pues que el soltero tiene casado de cosas de cómo agradar a Dios, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa en cuerpo como espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, un mandato de Dios que no debió, porque luego se convierte en lo que decíamos en la vida de Marta y María. No tenían tiempo para sentarse a los pies de Jesús. No tenían tiempo para sentarse al oír lo que el Espíritu dice en este tiempo. Están tan afanados, están tan buscando trabajo. Mujeres que mandonas se mandan solas, ahora tienen que trabajar. ¿Sabía usted que la mujer cuando trabaja es un juicio de parte de Dios? Porque Dios no le dijo que la mujer tenga que salir a trabajar para llevar el sustento. Eso les pasa a la mujer rebelde que no se sujeta a su esposo. Y mucha mujer por ahí va a ver quién le va a hacer todo lo que ellos piensan. Por eso se creen independientes. Marta, al no tener tiempo, porque era la jefa, era la patrona, era la que manda, la señora, la autoridad en la casa, había hecho que María, su esposa, hermano, o el esposo se volviera rebelde. Porque María, eso significa rebeldía, pleito todos los días. Porque cuando el orden de Dios no está en una casa, se rompe el diseño. Tanto el hombre como el de la mujer se rompen los roles. Como padre, como esposo, como hijo. Se rompe el rol de la mujer como esposa, madre, hija. Ni una mujer puede educar a hombres. No puede educarlos. Ni un hombre puede educar a una mujer. No puede. Pero lo más importante de todas ellas, por eso no existe yo soy padre, yo soy madre a la vez, o yo soy madre y padre a la vez. No existe eso. Pero lo más importante de todas ellas, hermanos, es que no conocieron su función. No conocen como padre, no conocen con la función como padre, como madre, como hijo, como hija, como esposo, como esposa. No conocieron su función. Y lo más tremendo de todo esto, hermano, es que si como siervos de Dios, como pueblo de Dios, no escuchamos nosotros la voz del Espíritu de Dios que nos habla todos los días y quiere hablar con nosotros todos los días. Por eso María tenía una preocupación en su vida. María quería de ser una mujer peleonera, una mujer amargada, una mujer rebelde, una mujer rencillosa. Hay mucha mujer que quiere dejar de pelear, pero no se somete a un cambio. Quieren que los demás cambien para que ella cambie. Quieren que el hombre cambie para que ella cambie. Quiere que la mujer cambie para que el hombre cambie. Pero lo más importante de todo, hasta dentro de la iglesia de Cristo, todo esto sucede, hermanos, porque no conocen la función de siervos y siervas en la iglesia de Cristo. El hombre no se comporta como un siervo, no se comporta como una mujer. Por eso el Señor dijo algo, 1 Timoteo 3:13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, crecido en el mundo, recibido arriba en gloria. Para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
a los siervos y las siervas, mandó que supieran conducirse, que cuando están en la iglesia, no están en su casa, no están en su vida diaria. Hoy en día muchos hombres y muchas mujeres no tienen idea de cómo deben de conducirse, de cómo deben de comportarse dentro y fuera de la iglesia de Cristo. La versión Ausejo dice: pero si me retraso, quiero que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo y columna y soporte de la verdad. La versión Nuevo Testamento dice: por si al caso no llego a tiempo, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. La versión española dice: si no fuere tan presto para que sepas cómo convenga conversar en la casa de Dios, que en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, para que sepas cómo se debe de conversar, para que sepas cómo debemos de comportarnos, para que sepas cómo debes de defender y sostener la verdad de Dios, para que sepas, dice, para que sepas cómo deben de conducirnos, comportarnos, hablar dentro de la iglesia de Cristo. Cuando se rompe el diseño en el cual el hombre y la mujer fueron hechos para que dieran testimonio, ¿por qué cree que es importante sentarnos a los pies de Cristo, sentarnos a oír al Espíritu Santo? ¿Por qué piensa usted eso, hermano? Porque la obra que Dios está haciendo, queridos hermanos, nosotros, ese trabajo que Dios está haciendo en nuestra vida, es hacernos a la imagen de Cristo. La imagen de Cristo, hermano, en nuestra vida no tiene la imagen de un hombre rebelde, de una mujer rebelde. No tienen la imagen de un Dios que sobrepasa toda autoridad, sino, hermano, que establece el orden de Dios, establece lo correcto, la enseñanza correcta. Por eso el deber del hombre es enseñar. Esa es la autoridad, de enseñar cómo deben de ser las cosas, porque Dios le dio la autoridad para que enseñe cómo debemos estar la familia. Pero la mujer se revela en estos casos. Tanto mucho hombre no toma su lugar, y la mujer quiere tomar el lugar del varón cuando lo ve que él no lo toma. Son mandonas, las dueñas de las casas, las jefas. Por eso decir, es que ella la que ve en la casa, ciertamente, pero no es la autoridad de la casa. Ella ve la casa, pero no es la jefa de la casa, no es la autoridad de la casa, no es la dueña de la casa, es el varón. Nada de que... Por eso hoy está de moda, usted puede ver las estadísticas, puede ver los programas. ¿Y qué está de moda hoy? Porque hay mucho divorcio hoy. Según las estadísticas, las mujeres empoderadas, mandonas, insujetas, nada más esperan que tengan todo para que el esposo lo tiren a la calle. Después de que le dio todo, lo tiren a la calle, porque ya me diste todo, ahora todo es mío. El hombre que anda en la calle, después de haber trabajado tanto tiempo, es que es para sus hijos. No, se aprovecharon de ellos. Qué maldad tan grande, porque eso es una maldad. Dejarla en la calle al que trabajó tanto tiempo por ellos. Eso tendrá una consecuencia. Por eso vino en la mujer la maldición, le vino dolores, le vino que tenga que salir a trabajar. Todavía esto no acaba. Pero hoy en día dirigirse en una iglesia o hablarle en una iglesia sin defender y sostener la verdad de Jesús en nuestras vidas, por cuanto no mantienen su relación con el Señor. Mucho pueblo no quiere escuchar la voz del Espíritu. Mucho pueblo no quiere sentarse a oír al Señor,
venir a los pies de Cristo y postrarse y escucharlo hablar. ¿Por qué razón, queridos hermanos, ni aún siervos y siervas no quieren venir a los pies de Cristo? No quieren ser testigos de la resurrección de Cristo. ¿Para qué debes de conducirte? Dice, como cristiano, como hijo de Dios, debes de conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros somos la casa, desde el templo. Pero no lo somos si no hemos entendido que Cristo ha resucitado en nuestra vida. Nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo. O sea que no llevamos una vida en juego ni tomamos las cosas en manos dentro de la iglesia de Cristo, porque tenemos que mantener la verdad de nuestra vida. Viendo que las palabras del Señor, dice, ustedes son el sustento de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Como siervos y siervas debemos de conducirnos dentro de la iglesia de Cristo, dentro y fuera, como columnas de la verdad. Un hombre que ha sido transformado, una mujer que ha sido transformada, un hombre que tanto ni Marta ni María sabían su posición, y eso que eran hijos de Dios, eran amigos de Jesús, porque Lázaro era amigo de Jesús. Pero tenía dos hermanas, un hombre y un varón, un hombre y una mujer, que no conocían sus posiciones, que no conocían el diseño de Dios, que no conocían que, hermano, que un cristiano es columna y baluarte de la verdad, que tiene que defender la verdad, ver que las palabras de Dios no se cambian sus propósitos, porque las palabras cambian la vida de un creyente. Sus pensamientos lo cambian, lo transforman. No cambian el significado. ¿Cómo puede decir una mujer que Dios mandó que la mujer tenga que trabajar? ¿Qué base agarraría? ¿Qué base agarraría para contradecir la verdad de Dios? ¿Qué base agarra para decir que su esposo es un flojo, un mantenido, un bueno para nada, que no le sirve para nada? ¿Qué base agarra? ¿En qué se sustenta cuando la Escritura manda orar por él? ¿En qué base sustenta que el esposo al final se tiene que quedar en la calle sin nada? ¿De dónde agarran ese versículo? ¿De dónde agarran que, queridos hermanos, que hay que despreciar? Que hoy predicar la palabra dentro de la casa es un problema. ¿Dónde está ese versículo? ¿Cuál es el trabajo de un siervo, de una sierva? Predicar la palabra en casa, para que vayamos diseñando los propósitos de Dios. Pero una mujer caprichuda, una mujer mandona, una mujer, hermano, que quiere las cosas ya, ¿dónde está eso? ¿En dónde está? Ese no es el diseño de Dios. Cristianos que no se sientan a oír al Espíritu de Dios. Cristianos que no se sientan a los pies de Cristo. Pero María, hermano, un día decidió cambiar. Un día María quiso ser la sierva de Dios. Quiso conducirse conforme al Espíritu de Dios. Se sentó a los pies. Por eso mantenerse en la verdad del Señor es para no cambiar el significado de los propósitos de Dios, estableciendo en la vida de cada hombre, que se ejerza, hermano, que yo ejerza. Dile, Señor, yo quiero ejercer una función dentro de la iglesia. Hay gente que quiere ejercer una función, pero no quiere ejercer una transformación delante, ni en su casa, ni en la iglesia. No quieren sufrir una transformación, sino quieren ejercer una función. Muchos dicen, mira cómo Dios ha cambiado mi vida. Antes estaba en los vicios, estaba en el alcoholismo, en la droga, estaba enfermo, estaba pobre, tenía muchos problemas matrimoniales. Y gracias a Cristo, en que vine a Cristo, ya no tengo esos problemas. Y ahora yo ya no soy así.
Antes pedía caridad y ahora ya no. Dios me ha cambiado la vida. Oh, hermano, pero no dicen Dios ha cambiado. Me ha cambiado por cuanto antes yo no era un buen esposo, antes no era una buena esposa, antes yo le gritaba a mi esposo, antes yo peleaba con mi esposo. Ahora yo ya no soy esa mujer, yo ahora ya no soy ese hombre. Ya no soy un esposo, un padre irresponsable. Ahora me preocupa mi familia. Ahora ya no soy un esposo irresponsable. Ahora me preocupa mi familia. Ahora yo respeto. Ahora yo trato. Ahora yo me conduzco como dice la bendita palabra. Porque me he sentado a oír al Espíritu Santo. Porque me he sentado a los pies de Jesús. Antes era irresponsable. Antes me peleaba todo el día. Antes buscaba el mal de los demás. Antes yo no temía a Dios en decir palabras, no importa. Ese tema no lo dicen. Porque no buscan parecerse a Cristo, sino buscan parecerse ellos mismos. Ellos se parecen a ellos, pero no buscan una resurrección, porque la resurrección es demostrar que Cristo está en esta vida. Es realmente conforme al diseño. Conforme al diseño. Aquí mando yo. Aquí se hace lo que yo diga. Cuando Jesús entró a la casa de Lázaro, estas mujeres, este matrimonio era así. Estas familias, este hombre, esta mujer eran así. No conocían sus funciones, sus derechos, pero cuando María se sienta a los pies de Jesús, ella no quería una función. Ella quería una transformación del diseño de Dios. Ella quería que realmente, hermano, entender cuál es el diseño de Dios como mujer, cuál es el diseño de Dios como hombre. La gente puede decir, Dios me ha cambiado la vida. Y por eso no es bíblico pasar a dar testimonio. Yo antes tomaba mucho, yo antes me drogaba. Ese no es el testimonio. Sino ver realmente el testimonio es, hermano, una transformación de corazón, una transformación que vaya realmente pareciéndose a Cristo. ¿En qué razón? En tomar el diseño. Por eso a la gente que dice, o aquellos pastores que dicen, es que a mí me sorprende ver a un hombre que se parezca a Cristo. A ver, mencióname uno que se parezca a Cristo. Uno. O si tú que lo estás diciendo, ¿tú te pareces a Cristo? No, el carácter de Cristo es saber tratar a los demás. En veces nos equivocamos como hombres, porque mientras estemos en la carne habrá equivocaciones. Pero una. Yo quiero escuchar a uno que diga, oh, ese hombre, vamos a admirar a ese hombre, pero no lo dicen porque la gente pondría la mirada en ellos y en aquellos hombres, y en ellos ya no. Entonces seguiríamos entonces al que se parece a Cristo. Entonces si tú no te pareces a Cristo, tampoco te voy a seguir a ti. Vamos a seguir al que se parece a Cristo en el carácter, aquel que dices tú que ese es realmente el carácter de Cristo. Vamos a seguirlo. Pero si a ti te admira el carácter de otro y no nos admiramos en el tuyo o en el mío, eso es tremendo. Por eso, hermano, mucho varón irresponsable se va de su casa, se gasta el dinero, no lleva a la mujer, no comparte con la mujer. Mucha mujer también es así. Son irresponsables. Porque la resurrección, hermano, es realmente, ¿no se dan cuenta que el hombre debe de comportarse como siervos y siervas? Procura, dice Timoteo 2, versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan con palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneos y Fileto,
que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Oh, se fueron tras las palabrerías, que no contiendan, sino que procuraran como siervos y siervas, como pueblo de Dios, mantenerse, que no usaran la palabrería, sino que presentaran delante de Dios, que no tuvieran nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando la gente está desviada de la verdad, es porque no se mantuvieron una conducta y un comportamiento de acuerdo al escrito está. No actúan como dice como el diseño que Dios dio, el diseño que Dios transformó, sus deberes y responsabilidades dentro y fuera de la iglesia. Pero dice que cuando alguien solamente son palabrerías y no sostiene la verdad, no sostiene columnas y baluartes de la verdad, no se sostiene con el diseño que Dios estableció tanto en el hombre y la mujer, delante de la iglesia, delante de su casa, simplemente son palabrerías y trastornarán la fe de los demás. Por eso yo a veces digo que mucha mujer, porque yo lo he visto dentro de la iglesia, mucha mujer que Dios lo usaba, se arrastró a todas las mujeres con su mal ejemplo. Ahora las mujeres creen que todas deben de trabajar. Faltaron a sus servicios, faltan a todo, y ahora enseñan que deben de trabajar las mujeres. Ahora las mujeres están yendo a trabajar. En la iglesia donde estamos, mucha mujer dio mal testimonio. ¿Por qué razón? Porque se pusieron a trabajar y todas siguieron el ejemplo, en lugar de decir no, tenemos que esperar en Dios, tenemos que servirle a Dios. Todas las mujeres ahora, si una falta, faltan todas. Qué tremendo, hermano. Dice que trastornaron la fe de otras. Esta palabra trastornar significa ir hacia abajo, ir hacia atrás. Significa desordenar, significa inquietar a los demás. Trastornaron la fe de otros porque cayeron en palabrerías. No se estuvieron en la verdad ni en el diseño de Dios. Hacer que vayan hacia atrás y no hacia adelante, eso es tremendo. Hacer que no busquen las cosas de arriba, sino las cosas de abajo. No enseñaron semejanza, sino enseñaron apariencia, en el cual no es lo mismo. No enseñaron la semejanza, no enseñaron el diseño, no enseñaron la verdad en su vida, sino enseñan apariencia. La falta de una relación profunda, de sentarse a los pies del Señor, de oír al Espíritu Santo, hace que el hombre viva una apariencia y no una semejanza. Nosotros fuimos diseñados para dar testimonio a la iglesia, a la casa. Cristianos que no tienen tiempo de oír al Espíritu, no tienen tiempo para ser transformados por el Espíritu. Por eso el Señor enseñó en Timoteo 3 que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Porque hubo un desacrédito, hermano, porque no andan conforme a la verdad, sino conforme a las palabrerías. Y las palabrerías, hermanos, dice que en mismo Timoteo dice, 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pues sabemos que la ley es buena si la usa legítimamente, conociendo que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor y desobediente, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y madricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para los que se opongan a la sana doctrina, según el propósito, el glorioso evangelio de Dios bendito, a mí me ha sido encomendada. Y esta palabra palabrerías dice sin discusiones vanas, palabras sin sentido, charlas huecas. Palabrería viene de la palabra mataiología, que viene de la palabra mataios, que viene de la palabra vano,
palabras, a palabras inútiles, palabras sin valor alguno, charlatanería, sin significado, parloteo ocioso. Procuren ser maestros, maestras. Les gusta oírse a sí mismos, pero no tienen nada de sustanciosos que decir, nada de poderoso, nada de verdad que decir. Significa conversación sin sentido, ruido inútil. No tienen una palabra de Dios que edifique a los demás, solo se oyen a sí mismos, negando la vida de Cristo en su vida, negando un cambio profundo de una transformación. Porque el que no se sienta a los pies de Cristo, no se sienta a oír al Espíritu Santo, no hay transformación, no hay una vida nueva. No sostienen la verdad como baluartes y columnas de la verdad, no la sostienen. ¿Por qué no la sostienen? Por no sentarse a los pies de Cristo, por no tener un momento de decir: Señor, esa palabra cambia mi vida. Esa palabra cambia mi vida. Hermano, significa un cambio de diseño. Un cambio de diseño. Decir: hazme conforme a tu palabra. Hazme conforme a tu verdad. Hazme conforme al diseño que has hecho en mi vida. ¿Cuál es el diseño del hombre? ¿Cuál es el diseño de la mujer? Parecerse a Cristo. Hoy tenemos un problema. Cristianos que no entienden su diseño. Cristianos que no enseñan cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus responsabilidades. Cristianos que hacen caer a otros a la pura palabrería, no sostienen una verdad, no tienen una palabra que edifique a los demás, solo se oyen a sí mismos, niegan a Jesús en sus vidas. ¿A cuánta gente no han arrastrado? Queridos hermanos, dice que trastornan la fe de algunos, en lugar de llevarlos hacia arriba, los llevan hacia abajo. Conversaciones de ellos mismos, conversaciones que no edifican, conversaciones, queridos hermanos, que no les hagan ver cuál es el diseño. Oh, hermanita, usted debe de comportarse así. Oh, hermanita, usted debe de tratar así. Hermanita, usted debe de ser así con su esposo, con su familia, con sus hijos, con los hermanos. Usted debe de ser así. Y véanme a mí, y véanme a mí, y véanme a mí. Porque yo me presento delante de Dios como no tengo de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No estoy trastornando, no estoy haciendo que otros no obedezcan. ¿Por qué habla un creyente así? Porque María una vez vino corriendo a los pies de Jesús y le dijo: Señor, quiero un cambio de diseño. No quiero ser rebelde, no quiero ser insujeta. Un hombre que vino a los pies de Cristo le dijo: Señor, ya no quiero ser así. Hazme conforme a tu palabra. Y empezó Jesús a enseñarle a María cómo es una mujer, cómo es un hombre conforme a su diseño. ¿Cuál era realmente, hermano? Porque Cristo viene por una iglesia que se asemeje a Él. Una iglesia, hermano, que vino para agradar al Padre. Una iglesia que hacía todo, porque no andaba en la carne, sino andaba en el diseño del bendito Espíritu de Dios, sosteniendo y defendiendo la verdad. Así debe de comportarse un siervo, así debe de comportarse una sierva, así debe de comportarse un esposo, así debe de comportarse una esposa, así debe de comportarse una madre, así debe de comportarse un padre, así debe de comportarse un hijo, así debe de comportarse una hija.
Así deben de comportarse aquellos que sostienen en la verdad y sostenerla, porque somos sostén de la verdad. Pero no andamos descarriando la vida de otros, ni andamos trastornando la vida de otro, en lugar de estarlos impulsándose hacia arriba, dando testimonio. Hermano, estaban dando un pésimo testimonio, como Janes y Jambres. Hermano, eso es lo que dice aquí, que como Janes y Jambres que cayeron en descrédito. Oh, esa hermana, ese hermano no da un buen testimonio. Ahí van todas las mujeres, ahí van todos los hombres detrás de ellos. Un día van a pagar esas consecuencias de haber trastornado la fe de algunos. ¿Sabe quién se junta contigo? La gente que es igual que tú, que abandonó también el servicio. ¿Quiénes son tus amigos? La gente que hace lo mismo. Por eso la gente, queridos hermanos, la gente solamente buscaron falsos profetas. Falso profeta aún es un falso cristiano. Un falso cristiano es aquel que se juntan a aquellos que son iguales a ellos, que no respetan a su esposo, que abandonan su casa, que buscan trabajo, que son las jefas, que son los jefes. No tienen tiempo para sentarse a los pies de Cristo y decir: Señor, yo quiero un diseño. Yo quiero andar conforme al diseño tuyo. No hay mejor testimonio de vida que el diseño que Dios nos dio. Eso demostró la resurrección de Cristo en nosotros. Cristo viene por una iglesia que se asemeje a ellos, a Él, y no a nosotros. Gente que hoy no buscará parecerse a Cristo, sino buscará parecerse a ellos. Queridos hermanos, el hombre que busca a Dios, lo busca para que realmente le muestre cómo es su diseño. ¿Cuál es el diseño de la mujer y el varón que andan en la verdad? Que andan en el Espíritu de Dios. Y así Dios los puso a dirigir la iglesia. Así Dios los puso, queridos hermanos, a que dieran testimonio, que animaran a sus hermanos, no que trastornaran la fe de otros. No quisieron conocer su función de esposa, de esposo, de hijas. No quisieron conocer su función de siervo y de siervas en la iglesia. Porque desconocían su rol, porque no corrían a los pies de Cristo. Cristianos que no se sientan a oír al Espíritu Santo no conocen la verdad, no conocen su rol. Es más, vuelvo a repetir, mira a la gente que te rodea, si son iguales que tú, desordenados, ve si son iguales. Por eso es tiempo de venir a Cristo, a los pies de Cristo, y decir: Señor, ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma. Por eso es el tiempo de venir a Cristo y decir: Señor, quiero ser diferente. Señor, decirle: quiero andar conforme a tu palabra, hazme conforme a tu diseño. Es importante venir, decir: Señor, ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual, Señor. Ya no quiero ser igual a este hombre, esta mujer. Dile: Señor, transforma mi vida. Que en esta mañana el Espíritu de Dios te guíe a toda verdad. Que en esta mañana el Espíritu de Dios, queridos hermanos, realmente toque tu corazón. Realmente pidámosles a Dios, porque estamos en un tiempo donde la gente no conoce realmente su función. Queremos que Dios nos use, pero no queremos ejercer la función.
Mucha gente está trastornando la fe de otros en lugar de impulsarlos, de ir hacia arriba, de creerle a Cristo. Les hacen que crean igual a ellos. Qué tremendo, hermano. Cuando vaya a orar, pregúntele a Dios cuál es el diseño. Decir, Señor, ¿cuál es el diseño de un siervo, de una sierva? ¿Cuál es el diseño como esposa, como esposo, como hija? Diseño como esposo, como padre, como hijo. Quiero ser semejante a ti. Ese es el diseño. El diseño es parecernos cada día más a Cristo. Que Dios te bendiga, hermanos. Ayúdanos a compartir, dale like a la página. Vean la importancia de sentarse a Cristo. Venir a Cristo. Cristo viene, pero viene por una iglesia que tenga la semejanza, que sostenga la verdad, que sostenga su diseño. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ayúdanos a compartir, dale like a la página. Gracias a todos los hermanos que estuvieron en esta mañana, aunque hoy no lo vi nadie en la pantalla, pero me imagino que están atrás. Que Dios los guarde, Dios los salude, y que en esta mañana, queridos hermanos, realmente busquemos el diseño de Dios. Que Dios te bendiga y nos esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Hoy tenemos oración en punto de las 6 de la tarde. Si gusta acompañarnos, buscando siempre ese diseño. Que Dios, hermano, realmente ministremos, pidámosles a Dios el diseño en nuestra vida. Visítenos y que Dios les bendiga. Bendiciones.